Howard Hughes, famous player and sportsman. Hubo una vez un hombre que lo tuvo todo, y lo perdió en el silencio. Su nombre fue Howard Robert Hughes Jr., y su vida fue un viaje vertiginoso por los cielos del éxito y los abismos de la mente. Empresario, aviador, productor de cine, inventor, excéntrico, visionario y prisionero de sí mismo. Los comienzos de un prodigio. Howard nació el 24 de diciembre de 1905 en Houston, Texas, en el seno de una familia adinerada. Desde muy joven, mostró una inteligencia fuera de lo común. A los 12 años ya estaba construyendo radios y bicicletas motorizadas, y a los 14 ensambló el primer coche de carreras de su vecindario. Su padre, dueño de una lucrativa compañía de perforación petrolera, murió cuando Howard tenía apenas 18 años. Fue entonces que el joven heredero decidió que no seguiría ningún camino establecido. Su ambición era clara, quería conquistarlo todo. Hughes abandonó sus estudios universitarios para tomar el control de la empresa familiar, pero pronto sus intereses se expandieron más allá del negocio del petróleo. Hollywood y la obsesión por la perfección. A mediados de los años 20, se trasladó a Los Ángeles y se lanzó a la industria del cine con una energía inusitada. Produjo películas que desafiaban los límites técnicos y narrativos de la época. Su obra maestra más famosa fue Hell's Angels, 1930. Una cinta sobre aviación que tardó años en completarse y costó millones de dólares, una cifra inaudita en aquel tiempo. Obsesionado con el realismo, insistió en filmar batallas aéreas reales y regrabó la película cuando el cine mudo pasó al sonoro. El resultado fue una revolución visual, pero también el inicio de un patrón. Hughes no conocía límites cuando se trataba de perfección. Produjo también Scarface, 1932, un filme adelantado a su época, y más tarde incursionó como director y actor ocasional. Su vida personal, mientras tanto, se volvía objeto de fascinación. Salía con las actrices más famosas de la era dorada de Hollywood: Katharine Hepburn, Ava Gardner, Rita Hayworth, pero nunca logró construir una relación duradera. Jean Harlow, la rubia platino de Hollywood, fue una de sus primeras conquistas. Él la admiraba, la protegía, la dirigía. Y aunque su romance fue breve, marcó el inicio de una larga lista de mujeres icónicas que orbitaban a su alrededor. Katharine Hepburn. Independiente, brillante, y con un carácter tan fuerte como el suyo. Dicen que se amaron profundamente. Pero eran dos almas demasiado grandes para estar juntas. Ella necesitaba libertad. Él, control. Ava Gardner llegó después. Bella, tempestuosa. Su relación fue una danza entre el deseo y la destrucción. Hughes llegó a espiarla, incapaz de confiar. Y ella terminó huyendo de su paranoia. También tuvo un romance con Rita Hayworth, la diosa del cine negro, cuyo matrimonio con Orson Welles se venía abajo. Pero Hughes no era un salvador. Era un enigma con grietas. Lana Turner, Jane Russell, Olivia de Havilland, Bette Davis. Su vida estuvo llena de estrellas, pero ninguna logró iluminar su oscuridad por completo. Y quizás la más inesperada de todas, Terry Moore, quien aseguró haber sido su esposa secreta. Una relación escondida, no reconocida legalmente, pero que ella defendió hasta el final. Howard Hughes no solo amaba mujeres bellas. Amaba la intensidad, el reto, la emoción fugaz. Y aunque muchas lo amaron, casi todas lo dejaron. Porque amar a Hughes era perderse en un laberinto sin salida. La aviación fue su gran amor. Hughes no solo la financió, también la vivió. Obsesionado por la velocidad, rompió récords como piloto. El 10 de julio de 1938, desde la pista del aeropuerto de Floyd Bennett Field en Nueva York, el rugido de su avión modelo Lockheed 14, modificado por él mismo, rompía el amanecer. Hughes no iba solo. Su tripulación era de élite, un navegante, un meteorólogo, un ingeniero de vuelo y un operador de radio. Todos elegidos con la precisión quirúrgica de un hombre que no dejaba nada al azar. Su ruta fue ambiciosa. Pararon en París, Moscú, Omsk, Yakutsk, Fairbanks, Minneapolis, y finalmente, regresaron a Nueva York.
Cruzaron el Atlántico y el Pacífico. Atravesaron tormentas eléctricas, usos horarios, zonas de guerra, y extensiones infinitas de hielo y silencio. Durante 91 horas, 14 minutos y 10 segundos, Hughes desafió la lógica y la gravedad. Volaban de noche y de día, con cálculos a mano, sin GPS, con la tecnología de la época y el temple de los pioneros. La prensa lo siguió minuto a minuto. La radio transmitía cada avance. El mundo contuvo el aliento. Y cuando finalmente su avión volvió a tocar tierra en Nueva York el 14 de julio, miles de personas estallaron en vítores. Lo esperaban como a un héroe, y él, en su estilo distante y sobrio, apenas levantó la mano en señal de saludo. Para él, no era un espectáculo. Era ingeniería, era disciplina. Era demostrar que la aviación era el futuro. Con esa hazaña, Howard Hughes no solo rompió récords. Dio un golpe de timón al rumbo de la aviación comercial y técnica. Demostró que volar alrededor del mundo era posible. Que los aviones podían ser más que instrumentos militares o de lujo. Podían conectar culturas, países, continentes. Su vuelta al mundo no fue solo un logro personal. Fue un mensaje al mundo: el futuro vuela. Y él, Howard Hughes, iba al frente de ese viento. Su mayor obsesión fue el avión H-4 Hércules, más conocido como el Spruce Goose, una colosal aeronave de transporte construida en madera debido a la escasez de aluminio durante la guerra. Solo voló una vez, en un vuelo de prueba de apenas 30 segundos, pero para Hughes fue suficiente. No le importaba si el mundo lo llamaba fracaso, él sabía que había logrado lo imposible. El descenso a la oscuridad. Con el paso de los años, Hughes comenzó a cambiar. Era el 7 de julio de 1946. El sol ardía sobre Beverly Hills, y Howard se preparaba para volar uno de sus prototipos más ambiciosos, el XF-11, un avión espía experimental diseñado para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Como siempre, Hughes insistió en pilotarlo él mismo. Nadie conocía sus máquinas como él. Nadie se arriesgaba como él. Despegó desde Culver City con la serenidad de quien desafía la muerte a diario. El avión rugió como una bestia viva mientras ascendía sobre Los Ángeles. Pero pronto, algo no estaba bien. Un fallo en el sistema hidráulico del tren de aterrizaje provocó que una de las hélices cambiara el paso de forma errática. El avión comenzó a girar descontroladamente. Hughes luchaba contra los mandos, con los nudillos blancos, los músculos tensos, el corazón desbocado. Buscaba un lugar donde aterrizar, pero ya era tarde. En un último intento desesperado por evitar una tragedia mayor, desvió el avión lejos de una escuela, evitando una catástrofe civil. El XF-11 se estrelló contra 3 casas en el vecindario residencial de Beverly Hills. El estruendo fue ensordecedor. Una bola de fuego envolvió el cielo. Entre los escombros ardientes, milagrosamente, Hughes sobrevivió. Tenía el pecho perforado, costillas rotas, el cráneo fracturado, quemaduras de 3er grado y la clavícula destrozada. Lo sacaron inconsciente, cubierto de sangre y ceniza. Los médicos dudaron que pudiera sobrevivir, pero lo hizo. El accidente lo marcó para siempre. Físicamente, su cuerpo jamás volvió a ser el mismo. Psicológicamente, fue aún más profundo. El dolor, el trauma y la medicación para calmar sus heridas físicas terminaron por sumirlo aún más en el aislamiento, la paranoia y las obsesiones que lo definirían en los años venideros. Ese día, Howard Hughes no solo cayó del cielo. Comenzó también su caída interior, un descenso lento y trágico desde la cúspide de la genialidad hacia las sombras del encierro mental. En la década de los 60, se encerró en habitaciones oscuras de hoteles, con las ventanas selladas. No permitía que nadie lo tocara. Daba instrucciones por escrito, a través de intermediarios, a sus empleados, quienes rara vez lo veían en persona. Su entorno se convirtió en un universo controlado, donde cada detalle debía seguir sus reglas obsesivas. Mientras tanto, su imperio económico se extendía. Compró cadenas de televisión, casinos en Las Vegas, y continuó operando Hughes Aircraft. Pero ya no era el hombre que volaba entre nubes. Era una sombra que apenas dejaba rastro. Los últimos años de Howard Hughes, el ocaso del genio solitario. En sus últimos años,
Hughes se sumergió en una profunda reclusión marcada por el miedo, la obsesión y la enfermedad mental. A partir de la década de 1960, su comportamiento se volvió cada vez más errático. Vivía en habitaciones de hoteles que convertía en verdaderas fortalezas sanitarias. Hughes desarrolló un trastorno obsesivo-compulsivo severo, con una fobia creciente a los gérmenes y al contacto humano. Se aislaba durante días, incluso semanas, sin bañarse, sin cambiarse de ropa, alimentándose de una dieta mínima, a menudo solo helado o leche, y escribiendo notas en trozos de papel con su letra temblorosa. Durante un tiempo vivió encerrado en la última planta del Desert Inn en Las Vegas, tanto que terminó comprando el hotel entero para que no lo echaran. Más tarde se trasladaría a otras ciudades, como Nassau, Bahamas, Vancouver y Acapulco, pero siempre llevando consigo un pequeño círculo de asistentes completamente controlados por él. Hughes siguió manejando sus negocios desde la sombra, aunque ya no con el genio estratégico de antaño. Vendió muchas de sus propiedades y empresas, y las decisiones comenzaron a delegarse en manos poco confiables. Mientras su salud mental se deterioraba, también lo hacía su cuerpo. Padecía dolores crónicos, insomnio, y una adicción creciente a los calmantes, especialmente la codeína y la morfina. Algunas fuentes afirman que sufría sífilis avanzada, otras, que su daño físico provenía de secuelas de múltiples accidentes aéreos maltratados. Uno de los lugares donde Hughes pasó sus últimos días fue Acapulco, México. En los años 70, Acapulco era aún un destino exclusivo, una joya del Pacífico frecuentada por celebridades. Allí, Hughes se alojó en la suite presidencial del lujoso Hotel Acapulco Princess, una torre blanca frente al mar que ofrecía toda la privacidad que él deseaba. Su habitación se convirtió en un santuario hermético, donde la luz del sol era enemiga y el mundo exterior, una amenaza constante. Sus asistentes desinfectaban cada objeto, sus comidas eran preparadas bajo protocolos estrictos, y todo aquel que lo rodeaba debía seguir sus reglas sin cuestionar. Su cuerpo, ya debilitado por los años y el abuso de calmantes, se hallaba en un estado lamentable. Hughes sufría dolores constantes, insomnio y adicciones a la morfina y la codeína. Apenas comía, estaba extremadamente delgado, y había dejado de cuidarse físicamente. Su deterioro era evidente, pero se negaba a recibir atención médica convencional. El 5 de abril de 1976, la situación se volvió crítica. Fue trasladado en avión desde Acapulco a Houston, con la esperanza de recibir tratamiento urgente. Sin embargo, falleció en pleno vuelo. Tenía 70 años. Pesaba apenas 45 kilos. Sus uñas, largas y encorvadas, sus brazos llenos de marcas de agujas. Nadie lo reconoció a simple vista. Hubo que identificarlo por sus huellas dactilares. Así terminó la vida de uno de los hombres más enigmáticos y brillantes del siglo XX. Howard Hughes, el hombre que soñó con conquistar el cielo, que desafió las reglas de la industria y del aire, murió aislado, consumido por sus obsesiones, encerrado no solo en hoteles, sino en la prisión de su mente. Diversos psiquiatras y biógrafos han señalado que Hughes sufría, principalmente, de un trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, severo. Desde joven, mostraba obsesiones con la limpieza, rituales extremos, miedo irracional a los gérmenes. Lavarse las manos hasta el dolor. Evitar el contacto físico. Guardar su orina en frascos. Cubrir cada objeto con pañuelos. Estas no eran manías inofensivas. Eran síntomas clínicos. El TOC lo consumía. Su necesidad de control se volvía cada vez más rígida. A medida que envejecía, su mundo se reducía a habitaciones oscuras, luces tenues, rutinas interminables. Pero eso no era todo. Algunos expertos han sugerido también la presencia de un trastorno de personalidad esquizotípico, caracterizado por el pensamiento mágico, la desconfianza extrema y el aislamiento interpersonal. Hughes creía que las personas querían hacerle daño. Sus ideas se volvían cada vez más extrañas, su conducta más errática, su lenguaje más desorganizado. La línea entre la realidad y la obsesión se desdibujaba. Otros investigadores, como Donald L. Burlett y James B. Steele, autores de una de sus biografías más completas, afirman que sus traumas de infancia, el dolor por la pérdida de su madre,
y la presión por el legado familiar, alimentaron su fragilidad emocional. La combinación de trauma psicológico, TOC, posible esquizotipia y dependencia a fármacos fue devastadora. Más allá de los diagnósticos, su historia refleja algo más profundo. Fue un hombre profundamente herido, con una salud mental deteriorada, que acabó prisionero de su propio miedo. La ciencia y la psicología aún siguen debatiendo cuál fue su diagnóstico exacto. ¿TOC severo? ¿Trastorno de personalidad esquizotípico? ¿Paranoia inducida por fármacos? Tal vez fue todo eso junto. Pero lo que está claro es que, detrás del genio que conquistó el cielo, había un ser humano pidiendo ayuda en silencio. Comprender a Howard Hughes no es simplemente analizar un caso clínico. Es mirar, con ojos compasivos, a una mente que voló más alto de lo que el mundo podía sostener, y que, sin red, terminó cayendo en su propio abismo. Hughes no solo construyó aviones. Construyó mundos, rompió récords, conquistó industrias. Su genio era fuego y viento, pero también fragilidad y sombra. Detrás del hombre que desafiaba la gravedad, había un ser que no encontraba dónde descansar. Su aislamiento no fue solo físico, fue emocional. Y eso, más que cualquier diagnóstico, explica gran parte de su dolor. Desde fuera, es fácil encasillar, trastorno obsesivo, fobia, paranoia. Pero si miramos más profundo, encontramos a un ser humano sin refugio, sin contención, sin ese espacio invisible que calma cuando todo dentro se desordena. Su vida nos recuerda que la salud mental no entiende de fama ni de logros. Que incluso los más fuertes necesitan apoyo. Que detrás de una mente brillante puede esconderse una angustia silenciada. Y que sin contención emocional, incluso el genio más grande puede perderse en sí mismo. Porque al final, no siempre se trata de volar más alto, sino de saber que hay un lugar seguro donde volver, cuando todo se apaga.